Muy bienvenidos, mis queridos amigos, compañeros de lectura de la Biblia. Vamos a tener un programa hoy donde vamos a dedicar unos minutos al estudio y la reflexión de algunas porciones de lo que llamamos el libro de los Salmos. Teilín es como se conoce en el mundo bíblico y en el mundo hebreo, el libro de las alabanzas. El Antiguo Testamento, tal y como lo conocemos y se conocía en la época de Jesús, estaba dividido en tres grandes grupos. Es verdad que no se le conocía como Antiguo Testamento, pero sí se le conocía como Tanakh. El Tanakh es un acróstico, es una pequeña fórmula donde se identifican tres grandes partes de la primera gran sección de la Biblia: la ley, los profetas y los escritos. Podéis mirar en Lucas 24:44. Jesús utilizó esa división de la Biblia citando a los salmos o a los escritos. Me gustaría que en el programa de hoy repasásemos ciertas porciones que tienen que ver con el deseo de Dios con respecto a la ciudad de Jerusalén y con respecto a el templo que había allí. A modo de introducción, para no equivocarnos en el sentido original, recordar tal vez algunas cosas que pueden ser importantes para poder situarnos y leer correctamente lo que el texto nos está diciendo. ¿Cuál es la visión religiosa en la época de los reyes, es decir, 1000 años antes de Cristo? En muchas ocasiones, y eso es inevitable, pero tenemos que pensarlo para hacerlo de otra manera, en muchas ocasiones los salmos se leen como si fueran escritos para cristianos, pero dista muchísimo tiempo a que surgieran las comunidades de seguidores de Jesús, prácticamente en la última parte del primer siglo después de Cristo. Pero la realidad religiosa de la época era muy diferente a la que conocemos nosotros en el siglo XXI. Había realidades completamente diferentes. Para poder leer los cantos del tema de la semana, debemos de acercarnos al contexto religioso, es decir, a la cosmovisión de la época. Si no, posiblemente estaremos interpretándolos de forma incorrecta. La única institución religiosa que existía era el santuario, e inclusive en la época en que se escribe gran parte de los salmos, ni tan siquiera todavía se había construido el templo de Jerusalén, que lo hizo el hijo de David, Salomón. No existía la sinagoga y no existía la iglesia. La única institución que funcionaba era el templo o el santuario del desierto todavía, al cual los hebreos lo utilizaban para adorar a Dios. Esta realidad religiosa es de un gran calado e importancia para poder entender inclusive los salmos, para poder entender el sistema de adoración en la época. Algunas ideas importantes, si me permitís, para matizar, para resumir, para ponernos en el contexto. En el templo santuario solo entraban, y esto se repite desde Génesis hasta Apocalipsis, inclusive con el santuario celestial. Los levitas entraban al atrio, juntamente con los sacerdotes y los sumos sacerdotes. En segundo lugar,
los sacerdotes y los sumos sacerdotes eran los únicos que entraban al lugar santo todos los días, mañana, tarde, diferentes pequeñas ceremonias a lo largo del día, como a las 3 de la tarde, las horas de las oraciones, etcétera, etcétera. Y un día al año solamente, el sumo sacerdote entraba al que se llama Santo de los Santos o lugar santísimo. Con lo cual, para poder entender la alabanza, para poder entender estos textos que son poesía con música para la época, aunque no la conservamos, debemos de situarnos primero en el contexto religioso. Nadie entraba más allá del altar a ninguna de las estancias del santuario. Nadie. El creyente, y esto es muy importante, porque a veces se hace una crítica de que los creyentes del Antiguo Testamento se salvaban por guardar la ley, eran legalistas, eso no se ajusta para nada a la Biblia. Ese contexto viene de la época de Jesús, pero no viene de la época de los Salmos. El creyente, por la confianza en Dios, aceptaba lo que se hacía dentro del santuario, es decir, lo que se hacía en el altar, lo que se hacía en el lugar santo y lo que se hacía en el lugar santísimo. Esa era la única tipo de religión que había en aquella época. Por lo tanto, en el santuario se realizaban tres grandes ceremonias con consecuencias salvíficas para el creyente. En el atrio estaba el altar del sacrificio. Y cuando se sacrificaba el animal, el creyente de la primera alianza entendía que se había quitado la culpabilidad de su vida. Ya no estaba condenado a muerte. En segundo lugar, estaba el lugar santo, donde se ejercía el perdón, porque el perdón de los pecados, según el santuario, es la transmisión del pecado del creyente a través del animal hasta el lugar santo. Y esa operación la hacía el sacerdote. Y finalmente, la tercera, lo que se ha llamado de manera particular el juicio, expresión que habría que matizar, lógicamente, estaba lo que el sumo sacerdote hacía un día al año, la expiación, Levítico 16, es decir, la reconciliación. El sumo sacerdote, ante la presencia de Dios, presentaba la sangre de los animales del día de las expiaciones. Y todo ello. Y esto es relevante para que podamos entender los salmos. Y todo esto se hacía por relación de confianza, lo que se llama vulgarmente fe. Es decir, y todo esto se hacía por la relación de confianza que el pueblo o los individuos tenían en Dios. Jamás hubo en el pueblo de Dios, en la alianza, ni en la primera ni en la segunda, jamás hubo una salvación por el cumplimiento de la ley, sino por la aceptación de la alianza expresada en la obra del santuario templo. Vamos a analizar en este contexto algunas de las porciones de los salmos seleccionados para el programa de hoy. En primer lugar, los cantos de Sión son himnos alegres que magnifican la belleza de Sión, la soberanía de Dios, quien reina desde su santo monte. En segundo lugar, estos cantos a menudo alaban, mencionan los méritos de la casa del Señor. Es decir, la casa del Señor, la casa de Yahvé, es el santuario, no es la iglesia.
y expresan un amor por el santuario que se encuentra también en otros muchos salmos. Es la confianza de futuro, es la confianza en la salvación, donde el creyente es espectador que recibe el regalo del santuario, pero no participa de esa actividad. En el caso de los salmos, están cantando, están alabando esa función salvífica en el santuario. Muchos de estos salmos fueron compuestos por los hijos de Coré, quienes experimentaron de primera mano la bendición de la casa de Dios como músicos en el templo, en los atrios, y como guardianes de las puertas del templo. Qué importante es que lleguemos a entender el plan de salvación verdadero. Jamás, hasta la Edad Media, jamás se introdujo a un creyente en algo que se le llamara templo. Fue la época en la que se sustituyó la visión del santuario celestial por un santuario en la tierra, donde se introduce al ser humano y se introducen las imágenes. Un contexto totalmente desfigurado del plan de Dios para la salvación del ser humano. Extraigamos algunas nociones de ese canto de gratitud a Dios en el Salmo 84. 4 versículos, son más, pero qué delicia, cuánto me gustaría poder cantar estos textos. Qué delicia es tu morada, Señor de los ejércitos. El Señor que defiende a su pueblo. Cada vez que aparece la expresión Yahvé de los ejércitos, es en una situación de defensa de su pueblo. Mi existencia se consume anhelando los atrios del Señor, lugar donde estaba el altar del sacrificio, lugar donde se consumaba, como decíamos, la eliminación de la culpabilidad. El creyente que acepta el sacrificio en los atrios ya no es culpable de su pecado. Mi corazón y mi existencia retozan por el Dios vivo. Es como un oasis en los problemas diarios del ser humano. Hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los secretos, Rey mío y Dios mío. Dichosos, felices, bienaventurados los que viven en tu casa alabándote siempre. Es decir, bienaventurados los que viven a través de la relación personal y estable con Dios. Fe, permanentemente con la mirada en el lugar donde se resuelve el problema del pecado. Si hay algo que este salmo canta, es la estabilidad que da al creyente, la seguridad de la salvación. Continuamos. El Salmo 87, 1 y 2. Sus cimientos están en tu monte santo. El Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Es decir, el Señor prefiere donde Él puede solucionar el pecado, a todos los lugares donde las tribus estaban repartidas por los territorios que Dios había entregado hacía ya muchos siglos, cuando llegaron de Egipto. Qué alegría, dirá el Salmo 122. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, vamos hasta la cortina que daba lugar al atrio del santuario. Ellos tenían el privilegio de ver de forma material, nosotros a través de la relación personal y estable con Cristo, desde fuera de la cortina, que separaba el lugar común de los edificios del templo
vamos a la casa del Señor. Es decir, en el momento de las ceremonias de la mañana, de la tarde, la anual, la del mediodía, la que fuese, está hablando de forma general. Qué alegría saber que dentro del santuario el sumo sacerdote una vez al año se encontraría con la presencia de Dios, con la Shekinah. Ya está pisando en nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Es decir, van desde el exterior, van a esa peregrinación, no como la entendemos ahora, lógicamente, hacia la visión personal del templo. Jerusalén está construida como ciudad bien trazada. En el centro, en el monte, estaba. Cuando las personas llegaban de los diferentes caminos que accedían a la ciudad, el templo, con el gran pedestal de luz, por si alguien se le hacía de noche, sabía que ahí estaba el templo. Y ahí sabía dónde estaría la presencia de Dios. Y allá vienen las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. Y aquí tenemos un semitismo precioso. El nombre del Señor son las características personales de cómo Dios se relaciona con el ser humano. En la cultura hebrea, lo hemos hablado muchas veces, el nombre siempre identifica la personalidad. Por eso a Dios se le menciona de muchas maneras en la Biblia, porque son las formas en que Dios se relaciona con el creyente. Allí acude hasta el lugar donde se puede ver el templo desde fuera, el pueblo de Dios. Y ante la puerta se encontraban los tribunales de justicia e inclusive el palacio de David. Por tanto, estamos todavía hablando en este salmo del santuario del desierto. Los tribunales de justicia, cómo se arreglaban los problemas de convivencia a través de esa figura legendaria bíblica del garante del Redentor. Sabéis, todo el contexto religioso de los salmos es un contexto de liberación de la esclavitud del pecado. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en peligro. Por eso no tememos aunque cambie la tierra y los montes se desplomen en el mar. Cualquier catástrofe física del planeta no debería nunca de apartar al creyente de mirar a Dios en el interior del lugar donde se trata el pecado. Que hiervan y bramen sus olas, que sacudan los montes con furia. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. No está hablando solamente de los problemas diarios. Está hablando de una relación personal, espiritual de Dios con el creyente. Las ceremonias eran colectivas, pero solo valían a nivel individual. El creyente que con mantener una relación personal y estable con Dios vivía el gozo de la salvación a través de ese ritual en el santuario. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. El padre de las 12 tribus de Israel. El concepto de pueblo. ¿Sabéis? El concepto de pueblo en esa primera
gran parte de la Biblia está diseñado a través de la alianza. Y el exponente más importante de la alianza es el lugar del perdón de los pecados, que es el santuario. Por eso dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso en defender en el peligro, sobre todo, para nuestra época, en los peligros espirituales que rodean nuestro mundo. El Salmo 46. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo hace santa su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Los pueblos se amotinan, los reyes se rebelan, pero él lanza su trueno y se tambalea la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. ¿Veis cómo nuevo volvemos en este salmo donde nos dice esa gran verdad, la gran necesidad del ser humano es la salvación, es el perdón de los pecados, es la eliminación de la culpabilidad y el resto será por añadido. Y lo que no se cumpla aquí no quedará sin cumplir porque será el momento en el cual Dios esté con nosotros. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión. Fijaos qué paralelismo tan impresionante. El monte de Sión es de donde Dios, de donde se veía el templo, como decíamos hace unos instantes, de donde todos los caminos que llegaban a Jerusalén, desde el norte, desde el sur, desde el este, del oeste, el centro estaba en la montaña de Sión, en la montaña del templo. A Jerusalén le rodean las montañas. A su pueblo lo rodea el Señor ahora y por siempre. Y la forma de ser beneficiario de este proyecto es esa relación estable, permanente con Dios. Y no olvidemos algo importante y trascendente para nosotros. Si el pecado no está en el santuario, lo tengo en mi vida y soy pecador. Cuando el pecado es tratado en el santuario, por ese pecado, aunque sigo teniendo condición pecaminosa en mi naturaleza, ya no soy pecador. ¿Sabéis? Es muy curioso que Dios pueda convivir con el pecado del ser humano en el santuario, pero solamente con una condición, el pecado perdonado. Y cuando terminaba la gran ceremonia anual, el pueblo hacía un júbilo, una fiesta. Dios les había visitado. El sumo sacerdote no había quedado invalidado dentro del santuario y comenzaba un nuevo ciclo de relación personal con Dios. Qué impresionante, qué impresionante es pensar en los atrios de la casa de Dios. No olvides, te reúnes en la iglesia para alabar, pero adoras en el santuario celestial. Y es ahí donde nosotros volvemos a decir como el salmista, bienaventurado el que piensa en los atrios del Señor. Qué bonita experiencia leer estos salmos, teniendo como trasfondo el plan de salvación, la alianza. Y recuerda, el pecado que con sinceridad se presenta delante de Dios, jamás serás responsable de él y jamás serás juzgado por él. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.
Y nos encontramos en el siguiente momento espiritual. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Nos encontramos. No lo olvides.